Hay unas cuantas películas que tienen al ajedrez como tema central y muchas más que recurren al ajedrez en algún momento. Por ejemplo, Desde Rusia con Amor, con Sean Connery como protagonista principal, en cuya primera secuencia aparece una posición que está basada en la partida que jugaron Spassky y Bronstein en el Campeonato Soviético de 1960. Boris Spassky es un jugador de estilo universal, que nunca destacó por nada en especial, pero que era un jugador fortísimo, campeón del mundo nada menos, en 1969. En realidad se hizo mucho más famoso 3 años más tarde, en el 72, cuando perdió el título ante el legendario norteamericano Bobby Fischer. En aquel entonces los soviéticos, sobre todo el gobierno soviético, no podía comprender que uno de sus héroes perdiera el título ante un joven estadounidense, y Spassky fue recibido como un traidor en Moscú. Poco después, Spassky se enamoró de una francesa y llegó a un pacto con su gobierno para que le permitieran emigrar a Francia. Spassky jugaba con blancas y optó por una de las aperturas más románticas del repertorio del ajedrez, el gambito de rey, que empieza con E4, E5, F4. Las blancas entregan un peón con la idea de formar un centro de peones muy fuerte. E por F4, Bronstein aceptó el regalito y entonces siguió caballo F3, y ahora, antes de que las blancas jueguen D4, cumpliendo con sus aspiraciones, Bronstein se adelanta, contraataca en el centro y hace D5. Pero no con la idea de que a D5, como jugó Spassky, pueda retomarse con la dama en D5, porque en ese caso las blancas ganarían muchos tiempos de desarrollo, empezando por caballo C3. La idea en realidad es acelerar el desarrollo, alfil D6, y de paso defender este peón de F4, haciendo más molesto que las blancas puedan recuperarlo con facilidad. Siguió caballo C3, caballo E7, ahora son jugadas normales, de ocupación del centro, de desarrollo y de enroque por parte de las negras. Alfil D3, caballo D7, enroque de las blancas y H6, una jugada que quizá les parezca un poco extraña, pero posiblemente es necesaria en esta posición, con el fin de evitar que el caballo salte a G5 y así su acción sobre el punto H7 esté coordinada con la del alfil que está en D3. Spassky siguió con caballo E4, una jugada también natural. Bronstein contestó con caballo por D5, C4, y aquí ya empezamos a ver cuál es la filosofía de la partida, dónde está el intríngulis. Bronstein ha hecho en realidad todo esto de defender el peón de F4, que parece un peón condenado, para poder ahora saltar con este caballo a E3. Amenaza un doble, es decir, es una amenaza doble a la torre y a la dama, obliga a las blancas a desprenderse de uno de sus dos alfiles y deja este peón famoso ya por su debilidad, pero que sigue ahí incordiando y que puede resultar muy molesto, como veremos un poco más tarde. De modo que las blancas juegan C5 para echar al alfil de esa diagonal en la que estaba tan activo. Lógicamente hay que retroceder alfil E7, alfil C2, torre E8, ocupando la columna abierta y dejando la casilla F8 para el caballo, eventualmente. Y ahora, ¿para qué han jugado las blancas alfil C2? Pues se ve enseguida, para jugar dama D3 y formar esa especie de batería o de tren, que se dice en el argot ajedrecístico, sobre el rey negro, ocupando la gran diagonal que va de B1 hasta H7. Y entonces Bronstein se encuentra con una amenaza bastante fuerte. Todas las piezas de Spassky están enfiladas hacia su rey, pero encuentra un recurso aparentemente de gran interés. E2. Bronstein piensa que de esta manera Spassky tendrá que mover la torre de F1, con lo cual la descoloca un poco, o bien tomar ese peón con la dama, en cuyo caso la dama ya no está en esa diagonal tan potente que mencionaba antes sobre el rey, que está en G8. Pero Spassky tenía otras ideas, nada más lejos de su intención que capturar ese peón o que mover la torre. Lo que hace es caballo D6, una jugada que en realidad es como si diera fuego al tablero. Ahora de pronto las piezas echan chispas. Evidentemente se amenaza mate en dos jugadas a base de dama H7 y dama H8, pero es que además se está entregando la torre de F1 y también el caballo de D6.
Bueno, vamos por partes. El caballo de D6 no se puede capturar, al menos con el peón de C7, porque en ese caso es mate en dos, como he dicho, dama H7 jaque y dama H8 mate. ¿Qué pasa en cuanto a la torre de F1? Las variantes que surgen de esa jugada ahora mismo son tremendamente complicadas. Ustedes, si tienen un ordenador, sobre todo si es muy potente en su casa, pónganle esta posición y díganle a la máquina que analice. Verán el resultado. Realmente hay muchas variantes y muy complicadas, pero tengan en cuenta que esto es una partida con un tiempo real, con el reloj en marcha. Y entonces los jugadores no pueden estar una hora o más pensando y calculando todas las variantes que surgen de una posición tan difícil. Por lo tanto, aquí Bronstein tuvo que guiarse de su intuición. Su intuición le dijo que era mejor no tomar ahora mismo la torre de C1, lo hizo más tarde, y entonces optó por otra jugada, optó por caballo F8. Había una tercera alternativa, que era alfil por D6, habilitando la casilla E7 para que el rey pueda escaparse después de recibir los jaques en H7 y H8. También daba lugar a variantes muy complicadas. Y ahora sigue la sinfonía de sacrificios y de agresividad por parte de Spassky. Sigue dejando la torre donde está y juega caballo por F7. Bronstein dice, bueno, una vez te he perdonado la torre, pero la segunda no, ahora me la como. E por F1 jaque, torre por F1 y el ataque, como pueden ver, sigue a pesar de las entregas de material. Las amenazas son muy grandes, todas las piezas blancas están bien coordinadas contra el rey negro. Así que Bronstein decide soltar lastre y juega alfil F5 con idea de atraer a la dama a esa casilla, dama F5, y entonces proponer el cambio de damas con dama D7. Por supuesto, Spassky no quiere ni oír hablar de cambiar las damas, está atacando, no le interesa cambiar su pieza más potente. Retrocede con la dama a F4, pero el ataque sigue siendo vigente y realmente muy fuerte. Bronstein se defiende como puede, alfil F6 para dejar al caballo indefenso en F7, pero el otro caballo ahora salta a E5 defendiendo a su colega y presionando todavía más. Dama E7 y alfil B3. Como ven, aquí hay un fuego cruzado, todas las piezas blancas amenazan al rey. Realmente es muy difícil defender este tipo de posiciones. Hay que seguir soltando lastre, hay que eliminar alguna de las piezas atacantes. Por eso Bronstein juega alfil por E5, pero caballo por E5 es jaque descubierto. Y después de rey H7, dama E4 jaque, cayó el telón, porque las negras no tienen ninguna defensa aceptable. Como pueden ver, G6 es francamente muy mala, porque las blancas tienen varias jugadas que les dan una enorme ventaja, y rey H8, si cabe, es todavía peor, porque lleva a un mate forzado, que empezaría con torre por F8 jaque, dama por F8, caballo G6 jaque, única respuesta rey H7, caballo por F8 jaque, única rey H8 porque era jaque doble, y dama H7 jaque mate. Desde Rusia, con amor, con un profundo amor por el ajedrez, Boris Spassky nos dejó esta joya para la historia.